Según planificación, octavo básico en este momento, en el mes de noviembre, debiera haber la unidad número 6 que corresponde a la ciencia ficción, ¿ya? Esta unidad se llama El Mundo Descabellado. Se llama así porque está enfocado a la literatura en base a la fantasía, a los hallazgos tecnológicos, a las invenciones tecnológicas, mejor dicho, y cómo la imaginación del ser humano a partir de la literatura fue incrementándose y fue también siendo un poco visionaria en cómo ver el mundo para poder mejorarlo, pero también dando algunas precauciones en base a lo que estamos viviendo actualmente, en el momento o en el contexto histórico en que se creó la obra literaria. Ya la ciencia ficción no es solamente pura fantasía o pura invención de un autor, sino que también es una proyección a futuro. ¿Ya? Es como el ser humano ve su propia existencia y cómo cree que la civilización humana se va a desarrollar a lo largo del tiempo, ya dependiendo de cuáles son las invenciones que vaya haciendo a medida que las necesidades del ser humano van incrementando. En esta unidad tenemos que ver como objetivo, primero, los orígenes de la ciencia ficción. Ya la ciencia ficción actualmente la relacionamos mucho con el cine, pero sus orígenes están orientados en la literatura. ¿Ya? Y así como cambiando radicalmente el tema, tenemos que alcanzar a ver también hoy día lo que es el discurso argumentativo, ya que a lo mejor no tiene mucho que ver, pero hay que verlo por el tema de que las clases virtuales son más reducidas y son menos a la semana. ¿Ya? Bien, vamos a comenzar entonces. ¿Están prestando atención, cierto? Sí, Sí, Ya. Esta literatura de ciencia ficción ¿ya? Se debe distinguir de la fantasía. No es lo mismo decir ciencia ficción y fantasía. En un principio, la ciencia ficción era parte de la fantasía, era un subgénero dentro del subgénero de la fantasía, ¿ya? Igual que la literatura de terror. ¿Ya? Pero con el tiempo se dieron cuenta que las características que tenía esta literatura eran muy distintas a lo que es la fantasía y por ende se fue distanciando del subgénero fantasioso. En la ciencia ficción, ¿qué se explica o qué se trata de contar? Como ya dije en un principio, se trata de realizar un supuesto logro científico que tiene una visión futurista de la humanidad. Ya utiliza mucho los recursos tecnológicos, los avances, la vida extraterrestre o la vida en distintos mundos, pero para explicarlo de manera científica. Ya utiliza la razón y la lógica para explicar los sucesos que ahí se quieren contar. En como cambio, Matrix. claro, como Matrix, muy bien. En cambio, la fantasía, por otro lado, es un género artístico, ya que rompe con la realidad establecida, pero que no tiene una explicación lógica. Ya generalmente los personajes que están en un entorno fantasioso saben que están en un mundo extraño, pero lo aceptan y no se preguntan más allá por qué las cosas son así. En cambio, la ciencia ficción explican el por qué y siempre le dan un origen científico a las cosas que están pasando. ¿Ya? Como ustedes nos mencionan ahí en Matrix, cuando ustedes vean la primera película, si es que la han visto, si no la han visto, véanla porque es muy buena. En la primera película se explica por qué las máquinas se toman el poder y por qué controlan al ser humano y lo utilizan como batería. Y se explica todo de manera científica. O sea, se utiliza la razón y la lógica para explicar ese mundo virtual, ¿ya? Pero en el caso de la fantasía, no se hace lo mismo. Ejemplo, El Señor de los Anillos. El Señor de los Anillos es una obra fantasiosa, en donde tenemos elfos, tenemos duendes, tenemos hobbits y tenemos otras criaturas, pero ese mundo es totalmente normal para la gente que vive ahí. Y no se explica científicamente el por qué hay hobbits, o por qué hay duendes, o por qué hay elfos, sino que todo se relaciona con el ámbito de lo mágico, de lo espiritual, ¿ya? Etcétera. ¿Se va entendiendo la diferencia, no? Sí. Sí.
Matrix es mejor que El Señor de los Anillos. Sí. Ya, seguimos. Vamos a hacer una comparación, ya una comparación entre ciencia ficción y fantasía para que ustedes lo vayan relacionando mejor. Por un lado tenemos Los Vengadores. ¿Ya? ¿De qué se trata esta película? Depende eh, de cómo se restablece la sociedad después de Thanos. Exacto. ¿Y cuáles son los protagonistas o cómo son, mejor dicho, los protagonistas? Súper Son héroes. asesinados. Son héroes, ¿ya? La mayoría de los héroes ahí presentes adquirieron sus poderes en base de avances tecnológicos, ¿ya? Avances que se pueden explicar dentro de sus películas, ¿ya? El Capitán América es el Capitán América porque le inyectaron un suero que fue fabricado por un científico. Iron Man tiene una armadura porque es muy inteligente, utiliza su intelecto para poder Pero fabricar profe, armaduras. ¿Ah? pero la Viuda Negra pelea con pistola nomás, pues. Claro, ahí se explica que ella no necesita superpoderes porque fue entrenada como una asesina, ¿ya? Y por eso no necesita superpoderes, pero todos los Ok, personajes ahí eh, adquirieron su fuerza o sus poderes o sus habilidades, ya sea por avances tecnológicos, ya sea porque la ciencia se lo permitió, pero todo tiene una razón lógica, ¿me entienden la idea, cierto? No nos dicen que Capitán América es poderoso porque vino un mago de otro planeta y le dio poderes. ¿Dicen eso, no? no. ¿Y No, Thor? porque ya, en el caso de Thor, claro, es distinto. El caso de Thor es distinto porque su filosofía o sus características se basan en la mitología. ¿Ya? Seguimos. Aquí. Tenemos Avatar. ¿La han visto? Avatar. Sí, Sí. Sí. Yo no. Avatar hasta el año pasado, era la película más vista a nivel mundial. Llegó Los Vengadores y la destronó. Ahora es la número 2. ¿Ya? ¿Y de qué trata Avatar? El ser humano viaja al espacio buscando nuevos mundos y de repente se encuentra con el planeta Pandora, donde es habitado por estas criaturas azules que conectan, que tienen una relación fuerte con la naturaleza. ¿Cuál es lo científico acá? ¿Qué es lo Que científico? viajan a otro van en el planeta. aire. Con una máquina, un loco se transforma en ellos. Claro, viajan al espacio, utilizan máquinas para poder transformarse en otras criaturas, pero todo, como yo les vengo diciendo, todo se explica, ¿ya? No, nada pasa porque sí, todo se explica el por qué y a todo se le da un origen científico, ¿ya? Por otro lado, tenemos Harry Potter. Harry Potter, usted ya más que conocida la película y el libro de Harry Potter, ¿cierto? Sí. ¿Quién conoce a Harry Potter? Ya. Harry Potter, ¿cierto? Ustedes saben que es hijo de mago, es huérfano, lo criaron sus tíos y después de repente aparece un viejo barbudo, se lo lleva a Hogwarts y ahí se entera él que es mago y empieza a aprender y aprender a aprender. Pero en ningún momento en esta película se explica de dónde proviene la magia, ¿o no? ¿Se explica eso? No. No, No, pues se dice que hay magos y que hay criaturas raras y Harry Potter se encuentra con todas estas cosas raras en este mundo, empieza a asumir que también es mago, pero a nada se le da un origen científico. O sea, no dicen que la magia proviene de una máquina o que proviene porque ellos poseen, qué sé yo, una fuerza extraña en sus cuerpos. No, no explican nada de eso. Y por otro lado tenemos Alicia en el País de las Maravillas. Eh, ¿Por qué en este caso Alicia está junto con Harry Potter? Porque es un mundo mágico donde cualquier cosa puede pasar. Exacto, Lo, po- exacto. O sea, lo imposible no es imposible, sino que no posible. ya, en este caso, claro, Alicia en el País de la Maravilla ella es una persona común y corriente que de repente se ve inserta en este universo o en este mundo extraño, donde hay un sombrerero loco, donde los conejos y los animales hablan, ¿ya? Donde las cartas tienen vida. Pero para ella es muy raro todo, pero para la gente que vive en ese mundo
no es raro, no es raro. Y tampoco se preguntan más allá por qué pasan esas cosas. Todo es mágico, todo es extraño, pero es normal para ellos. Por tanto, ¿cuál sería la diferencia entre estos polos de películas? ¿Cuál sería la mayor diferencia? Que en una explican los hechos científicos y el otro pura fantasía. Bueno, la mayor parte. Exacto. Tenemos, ¿cuáles son las películas de ciencia ficción acá? Endgame y Avatar. Claro. Y por otro lado tenemos la fantasía, ¿ya? Y como les dije en un principio, la ciencia ficción se confundía mucho con el género de la fantasía en sus inicios, porque no se clasificaba como un subgénero aparte. Pero con el tiempo se fue aislando de la fantasía hasta convertirse en un subgénero individual, ¿ya? Y ahí están las diferencias, totalmente. Seguimos. Bueno, los contenidos de esta unidad que tenemos que ver es la ciencia ficción. Vamos a hablar sobre el discurso argumentativo, si es que alcanzamos hoy día. Después, la otra clase, vamos a hablar sobre la fantasía y vamos a hablar sobre la crítica literaria o la crítica de cine, ¿ya? Bien, comenzamos con los orígenes de la ciencia ficción. Acá yo les presento aquí una imagen donde hay distintos elementos tecnológicos. ¿Por qué estas cosas? Está el ferrocarril, o sea, la locomotora, que fue inventado en 1829, el primer automóvil, que fue inventado en 1885, el dirigible, que fue inventado en 1890, el teléfono, que fue inventado en 1826, los fósforos fueron inventados en 1826, la ampolleta fue inventado en 1879, la primera cámara fotográfica fue inventada en 1879 y la cámara de cine fue inventada también en 1879. ¿Por qué creen ustedes que yo les presento estos inventos? Por el año. Todo se llevó para el cine. Fueron creados por el hombre. Ya, fueron creados por el hombre, obviamente. Son inventos que en su momento fueron avances tecnológicos. Para nosotros, yo veo esto y ¿qué creo? Que son cosas antiguas, ¿cierto? Que es antigüedad. O sea, yo la veo, yo no digo que, yo no puedo decir que los fósforos sean un avance tecnológico, ¿no? ¿Ustedes creen que los fósforos son avances tecnológicos? No, Sí. No, pero en 1826, fueron un descubrimiento muy importante, ¿ya? Y por ende, todo lo que era inventos ingeniosos durante el siglo XIX fueron avances muy revolucionarios para la civilización humana y que permitieron dar un salto evolutivo mentalmente al ser humano. ¿Ya? El teléfono fue uno de los inventos más fabulosos que hubo durante el siglo XIX porque permitió la comunicación entre el ser humano en distintas partes del mundo. Lo mismo la locomotora. ¿Ya? Imagínense el dirigible. El ser humano antes no tenía la capacidad de inventar cosas que volaran. Entonces, cuando inventaron el dirigible, esto les permitió no solamente trasladarse a mayor velocidad, sino que también darse a la idea de que el ser humano puede inventar cosas que le permitan hasta volar. ¿Ya? Ahora, Una mala idea. ¿Cómo? El dirigible fue una mala idea. Ah, claro, que el dirigible como el globo está, lo llenan de un gas, no me acuerdo si helio, no me acuerdo, pero Es mucho mejor el globo normal, así, el que no, se me olvidó el nombre. ya, el dirigible puede hasta explotar, ya es muy peligroso. Bueno, por eso no se Por eso utilizan es una mala actualmente, idea. ¿ya? Pero estos... Aerostático. Aerostático, claro. Estos inventos fueron avances tecnológicos durante el siglo XIX. Y durante el siglo XIX comenzó el origen de la ciencia ficción, ¿ya? Porque la ciencia ficción no solamente son ideas locas que a alguien se le ocurre, sino que también es como el ser humano se ve a sí mismo de aquí a 10 o a 100 años más, ¿ya? Seguimos. Bien, introducción al tema, ¿ya?
La ciencia ficción corresponde a la literatura que utiliza ideas o conceptos científicos para imaginar situaciones sorprendentes que podrían ocurrir en el futuro. Dichas situaciones son irreales, pero se construyen a partir de ideas científicas, ¿ya? La ciencia ficción siempre tenemos que tomarla no como algo irreal totalmente, sino como una posibilidad científica, ¿ya? Como el Cuando viaje no, en el tiempo. ¿cómo? Como el viaje en el tiempo. Exacto, como el viaje en el tiempo. Ya nadie dice que el viaje del tiempo sea totalmente fantasía, sino que puede pasar en algún momento si es que los avances tecnológicos y las capacidades del ser humano lo permitan. ¿Ya? Lo mismo en los viajes espaciales a otros planetas. ¿Ya? El ser humano ya salió de su planeta, ya logró salir. Lo único que falta es que los avances tecnológicos permitan, ¿cierto?, poder descubrir o colonizar otros planetas. Y esas ideas fueron plasmadas por primera vez en la literatura. ¿Ya? No fue que llegó la ciencia o la tecnología y que después nació la ciencia ficción. No, la ciencia ficción llegó primero y a partir de los libros de ciencia ficción, los científicos tuvieron nuevas ideas para poder descubrir e inventar nuevos artefactos que permitieran lograr lo que la ciencia ficción les decía. ¿Me entienden la idea que yo trato de explicar, cierto? Sí, ¿Por qué Sí. entonces? ¿Sí? Ya. ¿Por qué es importante? El tema de la ciencia ficción en la literatura fue el propulsor para que el ser humano tuviera ideas innovadoras que permitieran construir cosas que todavía no existían. ¿Ya? Seguimos. Como les dije, la ciencia ficción ha estado fuertemente influenciada por la tecnología y las ciencias. ¿Ya? O sea, cuando hablamos de la literatura de ciencia ficción, ustedes tienen que totalmente relacionarlo con tecnología y ciencias. Y ciencia. Se le llama ciencia. cubo, ¿Cómo? como el cubo. El cubo. En la película creo que se llama el cubo. Ah, sí, no lo he visto, no lo he visto. Parece que es un mundo que es como un cubo Rubik, ¿o no? Donde la gente está dentro del cubo y el cubo se va moviendo a medida que va pasando el tiempo, ¿no? No me acuerdo. Sí, y cada puerta muere alguien si es mala y si no, viven. Sí, sí, No sí. es tan buena. No la he visto, pero conozco un poco la premisa. Entonces, tienen que relacionarla. Por eso este género literario se llama ciencia ficción, porque en definitiva se trata de explicar avances tecnológicos de una manera fantasiosa, o mejor dicho, ficticia, pero muy acercado a la realidad, porque tiene una raíz real, ¿ya? Una raíz que permite al ser humano relacionarlo con su realidad, ¿ya? Seguimos. Bueno, acá les presento a Frankenstein. ¿Por qué creen ustedes que Frankenstein, el libro de este monstruo extraño, fue el propulsor de lo que conocemos ahora como ciencia ficción? ¿Por qué creen ustedes? Lo devolvió a la vida. Revivieron a una persona que ya estaba muerta. Claro, Porque muy bien. unían muchas, una de distintas personas y con el poder de un rayo le devolvió la vida. Exactamente, exactamente. Entonces, como ustedes explicaron, un científico intentó mezclar distintas partes de personas ya muertas y trató de volver a la vida a una criatura llamada, no tiene nombre, sino que se le dice el monstruo de Frankenstein, usando la tecnología y la ciencia. ¿Ya? Este libro... Que Es que, Frankenstein, creo. No, porque ¿cómo? se llama ¿Cómo? Frankenstein fue quien lo creó y le dicen monstruo de Frankenstein porque Frankenstein lo creó, sino Claro, que no se llama Frankenstein. exacto, el monstruo no se llama Frankenstein, sí, sino que el creador se llama Frankenstein. Este libro fue escrito por Mary Shelley en 1818 durante el siglo XIX, mucho antes de la invención de la locomotora, de la cámara, de la ampolleta. Todavía el hombre estaba como con una tecnología muy precaria, ¿ya? Y cuando crea este libro fue tomado primero como literatura de terror, ¿ya? Porque también fue el precursor de la literatura de miedo, y como literatura fantasiosa. Entonces, este libro transita
por los tres subgéneros, por ciencia ficción, por fantasía y por terror. ¿Ya? Por eso también yo se lo expliqué, parece, hace un tiempo cuando hablamos sobre la literatura de terror. Y este libro ayudó a entender lo que era la ciencia ficción, ¿ya? Porque, como les dije, el doctor de Frankenstein, o el científico, utilizó la ciencia para poder crear este monstruo, esta criatura extraña, ¿ok? Ahora, si yo utilizo metafóricamente al monstruo de Frankenstein, ¿cómo yo lo puedo relacionar con la actualidad? Yo puedo decir que la historia de Frankenstein tiene relación con lo que actualmente en la ciencia o en la medicina sucede. Por el tema de la electricidad, como por ejemplo, cuando a alguien le da un ataque y como que se está moviendo, uno hace como unos cositos con dos cositos, ahí suena muy mal, y comienza Como el y eléctrico. le da un choque. Ya, el choque eléctrico. Acuérdense, mira, cuando a alguien le da un infarto o algo así, se le detiene el corazón, utilizan el fibrilador, ¿qué se llama así o no? No me acuerdo. Sí. Para, Esa cosa. para darle choques de corriente y que reviva. ¿Ya? Miren, ahí hay un avance tecnológico que fue inspirado en el monstruo de Frankenstein, ¿ya? Porque la electricidad le dio vida a Frankenstein, ¿ya? Lo otro puede ser las prótesis que las personas utilizan. ¿Qué es una prótesis? ¿Qué es una Es prótesis? para reemplazar como algo que alguien pierde, una prótesis de una pierna, tal vez, Claro, la prótesis de un brazo. exactamente. Entonces, las personas pueden perder una parte de su cuerpo y utilizan prótesis que puedan reemplazar esa parte perdida. ¿Ya? Lo mismo es lo que pasó con el monstruo de Frankenstein. El monstruo utiliza distintas partes de distintos cadáveres. ¿Ya? Aún no llegamos, los avances tecnológicos y médicos no llegan a la instancia en que puedan usar el brazo de otra persona para sustituir el brazo de una persona que acaba de perder. Pero, Sí, pero podría pasar. se puede usar la mayoría de, de cuerpo del paciente. Por Exacto. ejemplo, la ¿Mm? persona principal se le puede sacar la piel, partes útiles, el corazón, el cerebro, si no me equivoco, ya no sirve, los pulmones. Exacto. Entonces, si se dan cuenta, este libro no solamente fue creado para entretener a las personas, sino que inspiró avances tecnológicos y médicos, ¿ya? La ciencia ficción tiene esa influencia directa en el ser humano, ¿ya? Permite que el ser humano imagine e innove en el ámbito tecnológico, ¿ya? Seguimos. Bueno, los padres de la ciencia ficción, ya hablamos de Mary Shelley, que creó este libro, pero ya cuando este tipo de literatura fue evolucionando, cuando todavía no era ciencia ficción como subgénero, sino que todavía se confundía con fantasía, los padres de la ciencia ficción fueron Julio Verne y fueron H.G. Wells. ¿Ya? Ambos fueron quienes escribieron los libros icónicos de la ciencia ficción. Quien quiera aprender de ciencia ficción, los cineastas más importantes como George Lucas, Zack Snyder, ¿quién más? No lo sé, Steven Spielberg, tuvieron que leer sobre estos autores para poder adentrarse en el ámbito de la ciencia ficción. Julio Verne escribió Dentro de la Tierra y escribió De la Tierra a la Luna. Imagínense que Julio Verne escribió De la Tierra a la Luna en 1865 y que ahí el ser humano ya estaba pensando en llegar a la Luna, antes que durante el siglo XX los estadounidenses pudieran hacerlo, ¿ya? O sea, ahí el ser humano ya tenía en su mente que la Luna no era tan lejana o que la Luna podría ser colonizada por el ser humano, ¿ya? Entonces, a partir de ese libro, el ser humano trató de llegar con sus avances tecnológicos a conseguir ese hallazgo tan sorprendente que es la Luna, ¿ya? Y lo mismo su libro Viaje al centro de la Tierra. ¿Ya? Él en este libro trata de explicar que hay criaturas que viven dentro del núcleo de la Tierra, que son criaturas ya casi extintas o que ya están extintas,
y que a un par de arqueólogos lograron llegar a este lugar con avances tecnológicos, ¿ya? Entonces, ¿por qué es tan importante Julio Verne para la literatura, pero no solamente para eso, sino también para los avances tecnológicos? Por sus ideas. Claro, por sus ideas. Julio Verne nació en 1828 y murió en 1905. ¿Ya? Entonces, él vivió durante los avances tecnológicos que yo le acabo de mostrar al principio, ya durante el siglo XIX, donde el ser humano recién estaba descubriendo los avances tecnológicos que hasta hoy nosotros utilizamos. Y por otro lado tenemos a H.G. Wells, que escribió La Guerra de los Mundos y escribió El Hombre Invisible, que fueron los libros más importantes que él tiene. ¿Ya? La Guerra de los Mundos lo escribió en 1898 y El Hombre Invisible lo escribió en 1897. ¿Por qué es tan importante la Guerra de los Mundos? ¿Alguien ha visto la película o sabe de esta historia? Un ataque alienígena. Ya, bien, es un ataque alienígena. ¿Ya? ¿Alguien sabe algo más de este libro que es tan importante? ¿Ah? En la película, no sé si tiene el libro, matan a la gente, se los come y después como que los desechan todos triturados. Exacto. Este libro habla sobre la posibilidad de razas extraterrestres, provenientes obviamente de otro mundo, y que tratan de conquistar la Tierra, y utilizan al ser humano como una especie de combustible para sus máquinas. También nos dice que estas criaturas ya habían habitado el planeta Tierra y que estaban hace millones de años en la Tierra ocultos y que de repente salen y comienzan a destruirlo todo, ¿ya? Y que al final son, según la película, al final son vencidos por las bacterias que poseen los seres humanos, porque estas criaturas como que se comen a los seres humanos, pero no se habían percatado que el ser humano dentro de su cuerpo es producto de una evolución, de no solamente evolución genética, sino que la evolución de las bacterias que tenemos nosotros como seres humanos, y que esto cuando las criaturas estas lo consumieron, se enfermaron y murieron. Este libro generó gran revuelo en Estados Unidos durante su tiempo. No sé si conocen la historia, ¿no? ¿Por qué es tan importante? Incluso los Simpsons hacen una parodia de este libro. ¿No la conocen? Yo no. Cuando H.G. Wells escribe este libro no llega a ser tan importante. Logra su fama porque un locutor de radio llamado Orson Welles comienza a redactar el libro, a hacer una especie de radioteatro. El radioteatro era la forma, porque como la televisión no era tan famosa en ese momento, era la forma en cómo la gente se entretenía escuchando historias de forma bien real, ya donde utilizaban efectos de sonido en la radio y la gente se sentaba a escuchar todos estos radioteatros. Entonces en ese tiempo Orson Welles comienza a leer La Guerra de los Mundos y empieza a actuarlo en la radio utilizando efectos de sonido, pero no explicó a la gente que era un libro. Entonces la gente que empezó a escuchar este radioteatro pensó que realmente el planeta Tierra estaba siendo invadido por criaturas alienígenas. Y como salía también a efectos de sonidos que eran muy creíbles para la época, como gritos, disparos de láser, qué sé yo, movimientos de máquinas, la gente de verdad Ese creyó... tipo es mi ídolo. ¿Ah? ¿Cómo? Ese tipo es mi ídolo. Entonces, la gente de verdad creyó que el ser humano estaba siendo invadido, o el planeta Tierra estaba siendo invadido por una raza alienígena. Y hubo un revuelo gigante en Estados Unidos porque la gente comenzó a arrancar, algunos se mataron, qué sé yo, pasó un montón de cosas que realmente el libro provocó, ¿ya? Pero no fue culpa de quien no estaba relatando, sino que la gente, en base a su ignorancia, porque ustedes tienen que pensar que la tecnología y la televisión no era como hoy en día, que en todas las casas hay televisión, sino que en ese tiempo no había televisión. Y la radio era el único medio de comunicación. La gente creía todo lo que escuchaba. Por eso creyeron que realmente el planeta Tierra estaba siendo invadido, ¿ya?
Después Orson Welles fue condenado, lo sentenciaron, o sea, lo acusaron de conspiración, etcétera, etcétera. Por eso este libro se hizo tan conocido, ¿ya? ¿Queda claro por qué es tan importante este libro? Sí, ¿Sí? Ya. Y por otro lado tenemos El hombre invisible, que también fue creado por H.G. Wells, que es un científico que crea una fórmula para ser invisible. Ya su premisa es bastante simple, pero el libro es muy profundo al momento de leerlo. ¿Ya? Estos son los padres de la ciencia ficción. Estos son los libros que nos hablan de cómo el ser humano fue viendo su futuro, no solamente de verlos a partir de los hallazgos que pueden descubrir, sino que también viendo lo distópico que puede ser el futuro, ¿ya? Porque la ciencia ficción no solamente explica lo bueno que puede ser el futuro, sino que también nos explica lo malo que puede ser si es que el ser humano sigue por esa senda, ¿ya? Entonces, ahí se divide lo que es una utopía de lo que es una distopía. ¿Qué es una utopía? ¿Has escuchado el término utopía? creo que cuando hay mucha gente, no me acuerdo. Sí. Utopía es el término que se utiliza para explicar que el mundo puede ser perfecto, ¿ya? Perfecto en todo. Eso es una utopía. La utopía es casi inalcanzable, ¿ya? Y por otro lado tenemos la distopía. La distopía es todo lo contrario. Es un mundo apocalíptico, ya que está todo destruido, el ser humano ya logró destruirlo todo con sus bombas atómicas, o llegó un virus mortal, qué La sé yo. bomba de neutrinos, ¿Cómo? con la bomba de neutrinos. Exacto, ¿ya? Eso es la distopía, ¿ya? Sigamos. Bueno, el término de ciencia ficción, ¿ya? Porque acuérdense que les dije que la ciencia ficción antes se confundía mucho con lo que era la fantasía, incluso se consideraba como parte de la fantasía, pero recién en el año 1926, el autor de ciencia ficción llamado Hugo Gernsback, él crea el término de ciencia ficción. Él dice, no, estos libros de acá o estas historias no son fantasía, porque tienen otras características, y esas características están enfocadas en la ciencia y en la tecnología. Y por ende, no se llama fantasía, sino que se le llama ciencia ficción. En el año 1926, este escritor, Hugo Gernsback, crea el término ciencia ficción para agrupar todos estos libros o todas estas historias que tengan las características que ya acabo de mencionar, ¿ya? Esto lo hizo en una revista famosa en Estados Unidos llamada Amazing Stories, ¿ya? Que esta revista se enfocaba en puras historias de ciencia ficción, ¿ya? Y él crea el término de ciencia ficción que hasta hoy es usado en el cine. Veamos las características que tiene la ciencia ficción, ya sea en la literatura como también en el cine, ¿ya? El cine obviamente responde a lo que actualmente la sociedad solicita a nivel de historia, ¿ya? En primer lugar, la ciencia ficción sí o sí tiene existencia de tecnologías ficticias o aún no desarrolladas por el ser humano. Acuérdense que les dije que la ciencia ficción, ya sea en el cine como en la literatura, habla sobre hallazgos o invenciones tecnológicas que no son del 100% ficticia, sino que pueden suceder en algún momento. Hay un autor llamado Isaac Asimov, ya que él escribió Yo Robot, que Will Smith hizo una película, escribió El hombre bicentenario también. Él tiene bastante... Sí, la película no tiene nada que ver con el libro. Ah, ya, muy bien, la ha visto, excelente. Solo no. Él presagió el uso de los celulares y el uso de Internet en el ser humano. Ya cuando él escribió su libro o sus historias durante la década de los 50, aún el Internet y el celular no era ni siquiera inventado. Entonces él, en su historia, presagió que el ser humano en algún momento iba a inventar un sistema que permitiera comunicarse de forma instantánea con personas de distintas partes del mundo y que pudieran compartir información de manera instantánea, y que también iba a utilizar un artefacto que iba a acompañarlo día y noche a todos lados,
ya lo presagió. Y en base a eso, ya los avances tecnológicos permitieron la creación del Internet y obviamente la invención del celular, ya que todos nosotros tenemos celular, ya hay casi más celulares que seres humanos en la Tierra, ¿ya? Bueno, tiene un patrón de verosimilitud. Este patrón, verosimilitud, es un término que se utiliza para decir que algo es verdadero. La ciencia ficción, a pesar de tener muchas características inventadas por su autor, igual tiene patrones realistas, ¿ya? Estos patrones son, por ejemplo, que el ser humano pueda viajar al espacio y descubrir nuevos mundos, o que existan criaturas fuera de este sistema solar, ¿ya? O que también pueda viajar en el tiempo en algún momento, ¿ya? Estos patrones son importantes para que la historia sea creíble. Otra de las características es la presencia de personajes ficticios y aún no existentes, ya como por ejemplo los extraterrestres, ¿ya? Actualmente está en polémica la existencia de ovnis o de extraterrestres que están vigilando el planeta Tierra, ¿ya? Algunos dicen que es verdad, otros dicen que es mentira, etcétera, etcétera, ¿ya? Pero la presencia de personajes ficticios en la ciencia ficción es importante para poder pensar que realmente estas cosas pueden suceder en algún momento. Luego, entornos futuros, espaciales o ficticios. Ya la ciencia ficción, obviamente, tiene que tener una idea futurista, en que el ser humano puede inventar esos avances tecnológicos, pero también el ambiente que los rodea permite también pensar en eso. Ya, si ustedes ven cualquier película enfocada en la ciencia ficción, se van a dar cuenta que esa ciencia ficción siempre va a estar en un futuro, jamás va a estar en un pasado, ¿o no? Piensen en cualquier película, incluso la de Los Vengadores, la que fue lanzada el año pasado, no me acuerdo, no sé si fue el año pasado o el antepasado, la última, la Endgame, también está en un futuro, no estaban en el año 2020 o 2019, estaban en el año 2025 parece, ¿ya? Siempre están en un futuro, porque ese futuro les va a permitir también plasmar el entorno o reafirmar los avances tecnológicos que ahí se van a usar. Bueno, toda obra de ciencia ficción tiene un sustento científico mínimo, ¿ya? Que obviamente es todo ficticio, pero tiene un sustento científico así ínfimo. ¿Me entienden, cierto? ¿Me escuchan? Sí. Ya, bien. Bien, la ciencia ficción, a diferencia de otros géneros narrativos, tiene una capacidad de continuidad. Esto se le llama universo narrativo. Por eso yo puse una fotografía de Star Wars. ¿Por qué? Porque la ciencia ficción permite crear un universo más allá del que se está contando, ¿ya? Los que conocen la historia de Star Wars, o algunas de las películas, se pueden dar cuenta de que en ese universo se tratan de explicar otras cosas que pasan dentro de esa continuidad, ¿ya? ¿Qué quiero decir? Que la ciencia ficción permite crear una historia y a la vez, paralelamente, explicar otra historia, pero dentro del mismo universo narrativo. No sé si me entienden, si me logran entender. ¿Me logran entender la idea o no? O para volver a explicar, o más o menos. ¿Mm? O más o menos. Mire, vuelvo a explicarla con otro ejemplo. El universo de Marvel en las películas. Este es más fácil. El universo de Marvel comenzó, por ejemplo, con el Capitán América, ¿ya? La historia del Capitán América, nos explican que le inyectaron un suero, el Capitán América se hizo fuerte y fue a pelear contra los nazis. Pero mientras el Capitán América estaba haciendo eso, en el universo de Thor estaba pasando otra cosa. Pero bueno, en el mundo de Thor estaba pasando otra cosa, pero ellos compartían el mismo universo, ¿ya? Y después con el tiempo, en la película de Iron Man, estaba pasando otra cosa, pero tanto el Capitán América como Thor compartían el mismo universo y un día se juntaron. ¿Ya? La ciencia ficción permite eso, permite contar distintas historias dentro de un mismo universo. ¿Me entienden? ¿Me entienden ahora? Sí. Sí. Ya. Bien. Esto no lo utilizó Marvel así porque se le ocurrió, sino que varios autores atrás en la literatura de ciencia ficción ya la habían usado. El caso de Isaac Asimov
que es escritor de ciencia ficción, su literatura se basa en la robótica, ¿ya? Y todos sus libros de robótica que él escribió sobre personajes androides, cyborgs o robots, todos sus personajes comparten el mismo universo, ¿ya? Todos existen en el mismo planeta, en el mismo tiempo, y se limitan a las mismas reglas, ¿ya? Esto ya lo creó ese autor que predijo que nosotros íbamos a usar el Internet y el celular. Ese mismo autor predijo o creó un universo narrativo en base a sus robots, ¿ya? Y bueno, tiene una versatilidad geográfica. Esto quiere decir que no solamente se centran, como el mito y la leyenda, que se centran en un lugar específico del mundo, sino que se puede pasar en distintas partes del mundo o en distintas partes del universo. También tiene una capacidad didáctica y reflexiva. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando nosotros vemos, por ejemplo, el Jordan me mencionó el caso de Matrix, cuando nosotros vemos la película de Matrix, nosotros ¿qué hacemos? Entendemos también lo peligroso que puede ser crear una inteligencia artificial que sea más inteligente que el mismo ser humano, porque en algún momento esa inteligencia artificial se va a rebelar contra el ser humano, ¿ya? Y esa capacidad reflexiva la tiene la ciencia ficción, que nosotros no solamente veamos la tecnología como un bien, sino que también tenemos que ser cautelosos al momento de entender que la tecnología puede ayudarnos, ¿ya? Entonces, todas estas películas y libros de ciencia ficción que nos entregan o que nos explican hallazgos tecnológicos así bien avanzados, también nos dan a entender que lo reflexivo o lo preocupante que puede ser que lleguemos a esa posibilidad, ¿ya? Y por último, pueden ayudar a innovar, ¿ya? Esto es muy importante. La ciencia ficción ayuda a innovar o a avanzar tecnológicamente al ser humano. Como volver al futuro, Claro, si no me equivoco, la 3 o la exacto. 2, cuando se ponen estos zapatos que se acomodan a tu pie. Exacto, esos zapatos que se acomodan muy bien, esos zapatos que se acomodan a los pies actualmente existen, ¿ya? Porque ahí O una el... tabla flotante. ¿Cómo? Tienen O batería la tabla incluida. flotante. Claro, la tabla flotante también existe, ¿ya? Obviamente no tiene la capacidad que muestran en la película, pero ya los crearon, ¿ya? Martin McFly, cuando se pone esos zapatos, él estaba en el año 2012, parece, si no me equivoco, y se pone esos zapatos y los zapatos se acomodan a sus pies, automáticamente. Los autos voladores igual. Claro. Entonces, son avances que el ser humano actualmente está trabajando para poder lograrlos. Y que en cierta medida ya los logró. Ya no con la capacidad que se muestra en las películas, pero sí los logró. Entonces, tarde o temprano el ser humano con sus avances tecnológicos va a lograr en muchas cosas, pero también puede lograr cosas negativas, ¿ya? En el caso de la película de Volver al Futuro, el doctor crea esta máquina del tiempo, que es un DeLorean, le gusta viajar en el tiempo, les pasa un montón de cosas, pero cuando acaba la película o acaba la trilogía, él dice, ¿sabes qué? Esta máquina es un peligro, no puede existir una máquina así porque va a alterar la continuidad temporal. Así que, ¿qué hace? La destruye, ¿ya? Sí, Busca pero al destruir. final es cómico. ¿Ah? Al final es cómico porque dicen destruyen esta máquina y crea un tren que viaja en el tiempo. Sí, ¿ya? Entonces, Como no, eso ya es muy pequeñito para mí, voy a buscar algo más grande, más decente. exacto. Entonces se dan cuenta, la tecnología, o la ciencia ficción, mejor dicho, no solamente busca entretener, sino que también nos presenta un mundo nuevo que descubrir y un mundo nuevo que inventar, mejor dicho, ¿ya? Por eso es tan importante. Ya este es un tema que da para mucho. Desgraciadamente, por tener estas clases virtuales, no podemos tocarlo más allá, ¿ya? Pero es un tema que da mucho. Este año ustedes debieran haber leído no solamente Interworld, que habla sobre los viajes interdimensionales, sino que también tendrían que haber leído El hombre bicentenario de Asimov, el escritor que yo les hablé, que habla de un robot que quiere adquirir apariencia humana, ¿ya? Y que a través de las prótesis que él se va instalando en su cuerpo, ya logra tener la apariencia humana, pero también quiere ser declarado como un ser humano, ¿ya? Porque él tiene sentimientos y emociones como un ser humano, ¿ya? Y tenían que haber leído también un libro de Ray Bradbury, ¿cómo se llamaba?
Ay, ¿cómo se llama el Ray Bradbury? El de Marte. Pucha, se me olvidó. Pero es un libro donde el ser humano logra llegar a Marte y que se encuentra como una civilización y logra llegar a Marte no porque quiera conquistar Marte, sino porque en la Tierra estaba quedando la escoba. ¿Ah? No es Fahrenheit. No me acuerdo. Logra llegar a Marte porque en la Tierra estaba quedando la escoba con la guerra nuclear, entonces coloniza Marte para poder vivir en él. ¿Ah? Crónicas Marcianas, así se llama, Crónicas Marcianas. ¿Ya? Bien, a ver, se nos hizo bastante tarde con la clase porque como estuvimos explicando cosas importantes para el cierre de año, y además que el tema de la ciencia ficción da para mucho, a mí me da mucha lástima no poder seguir hablando de la ciencia ficción porque es un tema que a mí me interesa bastante, y mostrarles mis libros favoritos y cosas así. Así que lo vamos a dejar hasta acá. En la próxima clase vamos a hablar sobre el discurso argumentativo que nos faltó. ¿Ya, chiquillos? Antes de que termine, ¿cuál es su libro favorito Ya. de ciencia ficción? Me gusta El Mundo Feliz de Aldous Huxley. Me gusta Fahrenheit también de Ray Bradbury. Y 1984 de... no me acuerdo el autor ahora. ¿Ya? Bien, lo vamos a dejar hasta ahí, chiquillos. Ya, lo vamos a dejar hasta acá. Espero que les haya gustado. Pónganse al día con las cosas que tienen que ponerse al día, ya que es necesario para el cierre de año. Voy a dejar de compartir un momento. Voy a ver quién está en la sesión para hacer la lista. Se serían como 3 personas. No están todos en mi lista. Ya. Bien, chiquillos, lo dejamos hasta acá. Cuídense mucho, espero que estén muy bien. Ya, cualquier duda, ustedes saben que al correo o al WhatsApp, pero en un horario razonable, si bueno, me van a llamar ahí, como el Jordan ayer que me llamó a las 10, llámenme temprano. Lo llamé temprano. Ya, cuídense mucho. Usted Cuídense también. Igual, profe. Que estén muy Chao. bien. Chao. Chao. Profe. Chao. Cuídense mucho, que estén muy bien. Chao, profe. Chao.